buenas tardes para todos. El día de hoy les venimos a hablar sobre el pensamiento económico. Primero que todo, pues debemos tener claro qué es la economía. La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. El pensamiento económico en la era antigua y en la Edad Media proviene de una raíz griega como lo son la palabra oikos. La palabra economía empezó a ser asociada con asuntos políticos a partir de 1615. Respecto al mundo antiguo, tenía una visión europea de la historia que abarca desde la prehistoria de los pueblos de Asia Menor y norte de África hasta la Edad Media de Europa. Principalmente se caracterizaban por el control del Estado sobre la producción agrícola y minera, pues del comercio entre pueblos vecinos y lejanos a partir de los comerciantes independientes. ¿Y qué es el feudalismo? El feudalismo es el sistema político, económico y social que se desarrolló en los países europeos durante la Edad Media, caracterizado por la descentralización del poder político al basarse en la difusión del poder desde la cúspide, donde en teoría se encontraban los emperadores o los reyes, hacia la base donde el poder local se ejercía de forma efectiva con una gran autonomía o independencia por una aristocracia llamada nobleza. En unidad 2 encontramos una economía preclásica. Nosotros anteriormente a eso estábamos acostumbrados a una economía muy señorial o una política feudal. ¿Qué sucede? Esto empieza a romperse con la apertura de unas rutas comerciales con el Extremo Oriente. Esto debido a que existía una acumulación muy grande de metales debido a la conquista de América. El mercantilismo, que destaca sobre la economía preclásica, comienza en el siglo XVI, pero toma fuerza en el siglo XVII. ¿Cuál es la característica más importante que nos deja el mercantilismo? Es que da unas ideas que interpretaron el proceso de construcción de unos mercados internos, ayudando a la identidad de la nación y fortaleciendo interno las mismas. De los tantos autores que nos señala la lectura, yo escogí a estos dos. En primer lugar pues está Thomas More, que nace en 1571, muere en 1641. Es una persona que nace en Londres, fue director de la Compañía de Indias Orientales y es uno de los mercantilistas más importantes. Fue considerado por Smith como un mercantilista con ideas clásicas. Dentro de sus obras, las que más resaltan, en primer lugar, es el discurso de comercios de Inglaterra a las Indias Orientales, 1621, y por último, Ricardo Quesada, Inglaterra, por el comercio exterior, 1630. Bueno, el segundo personaje es Bernard Manville, nace en 1670 y muere en 1733. Fue un británico filósofo y escritor satírico. Y digamos que la obra que más resalta es Zumbido de colmenas o Pícaros honrados, publicada en 1705. En el segundo corte pues está me dejó un mensaje muy importante, y es que ese egoísmo propio muchas veces trae más beneficios para la sociedad que una sociedad donde existe solo paz y amor. Entonces pues por eso lo destaqué y me dejó ese mensaje. Respecto al aporte de los griegos, en el siglo V y VI hicieron una aproximación racional a la economía fundamentada en los principios éticos y en teorías antropocentristas, es decir, donde el hombre es el centro del universo. Los principales autores fueron Jenofonte, Platón, Aristóteles y todos los discípulos de Sócrates. Primeramente, Jenofonte. Fue un filósofo militar, político e historiador, discípulo de Sócrates. Jenofonte centró su trabajo en el buen liderazgo y en la capacidad humana como la principal variable para la administración. Según este autor, para lograr excedentes económicos en la familia, la ciudad o el Estado se necesita habilidad, orden y división del trabajo. Por otro lado tenemos a Platón. Fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón analizó toda la estructura política y económica del Estado. Con Jenofonte compartieron la idea de que el ser humano es la variable fundamental de la economía política. Pues tenemos a Aristóteles, que fue el pensador griego que más aportes hizo a la economía y el que más se acercó a las ideas que se conciben hoy como la ciencia económica para el uso de la palabra cremastística. Siempre se basó en la búsqueda de la felicidad. Por eso la finalidad de la producción es el consumo y no el comercio. Defiende la autoridad privada para todas las clases, excepto para los esclavos, que no son otra cosa que un instrumento económico. Respecto a la escuela escolástica, el interés central de los escolásticos se inició primero con la inquietud de cómo determinar el precio justo
teniendo como base el pensamiento aristotélico de justicia correctiva o conmutativa, que para ellos era una de las reglas de justicia que debían regular las relaciones sociales. Respecto a Alberto Magno, pues condenó el monopolio por ser una confabulación para manipular los precios, cuya sanción debía ser la restitución del beneficio obtenido mediante este ilícito. Por otro lado, tenemos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás pues habló del precio justo, que es el precio natural o de mercado. En la unidad 4 encontramos dos pensamientos. El primero es el neoclásico, que se da en el año 1871, y el segundo es la neorricardiana, que se da en 1950 hasta la 1980. En primer lugar, pues la neoclásica lo que nos dice es una economía marginalista en el cual basa su estudio en el desarrollo de las preferencias individuales y en la subjetividad de la economía. De los autores que nos señalaron sobre esta, pues yo escogí en primer lugar a William Jones, que nace en 1835 y muere en 1882. Esta es una persona que a causa de problemas económicos tuvo que emigrar a Australia, donde trabajó en la casa de Sydney. Luego de su regreso a Inglaterra, estudia lógica y economía y fue profesor de lógica y físico moral y economía. Uno de los mayores aportes que hizo pues, fue el uso de la economía y la estadística dentro de la economía. Entonces yo lo quise representar, pues digamos que donde se veían las preferencias individuales de cada uno, donde la mujer pues prefiere verduras y frutas y el hombre prefiere lácteos. El segundo personaje que escogí es Alfred Marshall, nace en 1842 y muere en 1924. Entonces, Marshall se le reconoce como uno de los economistas más modernos y dentro de los numerosos aportes dio unas teorías donde quería demostrar las relaciones exactas de las variables en diferentes situaciones, donde la demanda dependía también de esas preferencias individuales. En la misma unidad 4 encontramos esta teoría neorricardiana que se da en los años 1950-1980. Esta surge como reacción del tratamiento que le estaban dando los marginalistas a la herencia ricardiana. Ellos proponen retomar el trabajo a partir del punto que lo había dejado David Ricardo y ordenarlo. Los personajes, digamos, que yo más destaco de esta época, en primer lugar es Piero Safra, nace en 1898 y muere en 1983. Se declara marxista de acuerdo a su ideal y su pensamiento. Él se encargó de ordenar y editar algunas obras de Ricardo. El aporte más importante que nos deja, pues es un modelo que implica que los precios y la tasa de ganancia tienen que ser calculados de forma simultánea, porque conociendo el vector de los precios se conoce la tasa de ganancia y viceversa. Luigi Ludovico nace en 1930, creo que es una persona que se destacó entre economistas y logró desarrollar con el rigor matemático característico de esta época algunas ideas expuestas por Ricardo. Además, él criticaba a Marshall cuando se hablaba y se trabajaba sobre los temas de crecimiento económico. Bueno, pues digamos que el aporte más importante que este nos deja es esta que podemos observar acá, es el cual establece que la tasa de beneficios, que es R, es igual a GN, que significa que la senda de crecimiento de largo plazo de una economía es el cociente en la tasa natural de crecimiento. Y por último, SC significa que la propensión al ahorro de los capitalistas, esto es matemáticamente hablando a R igual GN sobre SC. Revolución industrial. Fue un proceso de conversión en economía agrícola tradicional a una economía industrial en la producción de bienes para Inglaterra en el siglo XVIII. Se pasó de la actividad agropecuaria a la manufactura. Se diseñaron nuevos productos que introdujeron nuevas costumbres de consumo e incrementaron la demanda. Respecto a la economía clásica, tenemos unas características como lo son primero la propiedad privada, segundo la competencia perfecta en todos los mercados y por tanto pues se rechaza el monopolio. Tercero, el equilibrio de pleno empleo gracias al ajuste automático de los precios flexibles. Respecto a los autores importantes, tenemos a Adam Smith, de los mercantilistas, que tomó la idea de la mano invisible y la productividad que se logra con la división del trabajo. Asimismo tenemos a Jeremy Bentham y a John Stuart Mill. Bentham y Stuart propusieron el utilitarismo como el fundamento de la sociedad. Por otro lado tenemos a Thomas Malthus, que contrastaba con la idea de Smith respecto a que el incremento de la población impulsaba el progreso económico.
Asimismo, David Ricardo, uno de los pensadores económicos de mayor influencia, realizó aportes a la teoría del valor. Su idea era que la división internacional del trabajo permitiera reducir los precios de algunos bienes. Respecto a los mercados imperfectos keynesianos y economía del desarrollo, tenemos a Alexander Hamilton. Se dio cuenta de que el libre comercio no sería un buen estímulo para la industria local y que era necesario proteger esa industria imponiendo aranceles y hasta prohibiendo las importaciones de bienes industriales con alto valor agregado. Asimismo, tenemos a Simón Bolívar, que expandió las instituciones que caracterizan los mercados desarrollados, eliminando la esclavitud y la servidumbre, y reguló las importaciones para proteger y promover la industria. Por último, en la unidad 6 encontramos el socialismo, que se da en el siglo XIX. Como sabemos, este movimiento, este pensamiento, lo que promovían es el principio de igualdad, tanto en la teoría como en la práctica. Los autores más relevantes para mí, en primer lugar, pues es Simón Bolívar, lo escogí respecto a que está dentro de nuestro contexto. Simón Bolívar nace en 1783 y muere en 1830. Hablando, digamos, de la economía, Simón Bolívar aporta una reforma agraria que incluyó la redistribución de la tierra, la prohibición de venderla en un periodo de 25 años, la eliminación de relaciones laborales precapitalistas. Por último, escogió a Karl Marx, que claramente es uno de los más importantes. Nace en 1818 y muere en 1883. Entonces, lo que hace mención Marx es que busca una revisión histórica del proceso económico, donde identificaba dos elementos: el primero, las fuerzas productivas, y segundo, las relaciones sociales de producción. Entonces, para Marx, el triunfo es que los trabajadores eliminan toda esa obstrucción al desarrollo de las fuerzas productivas y trae consigo el bienestar para todos en un nuevo modo de producción. Gracias.